Había un tema pendiente que era el tema de volver a la democracia después de la larga noche. Asume Alfonsín y sucede Semana Santa. Semana Santa era básicamente la amenaza a la democracia. Era una imposición del poder del proceso todavía vigente. No nos olvidemos que hubo una compañera que llamaba a su madre desde la ESMA en el año 85 y que todavía estaba viva, y que cuando por consejo de Pérez Esquivel, la mamá de esta mujer que seguía llamando desde la ESMA a su madre, va a verlo a Alfonsín, y Alfonsín lo llama a Trócoli, y Trócoli dice hay que hablar con el jefe de policía, y van a hablar con el jefe de policía, y a partir de que hablan con el jefe de policía nunca más llama a la hija, que llamaba toda la semana de la ESMA. Es decir que había un periodo donde jugábamos a la democracia, pero donde en realidad todavía el poder estaba en bolsones de la sociedad oculta del proceso. En ese momento, muchos compañeros toman la decisión de poner radios a contrapelo de la ley 2285. ¿Por qué? Porque ya habían demostrado que si nosotros nacionalizamos un montón de radios y canales de televisión con Perón y como mandato de Perón en el 74. Después lo ocupó el proceso, después lo ocuparon los radicales. Pero la realidad es que si el enemigo tomaba el Estado, inmediatamente tomaba todo. Tomaba todo. La sociedad quedaba inerme. Eran 100 radios. Tomaban las 100 radios y se acababa todo. Entonces el pueblo sabiamente decidió poner radios y nosotros defendimos esa tesis de que defendiéramos la democracia barrio por barrio. Es decir, que estableciéramos una nueva medida de lucha, que era la lucha del barrio. Y así surgieron las radios del barrio. Después Alfonsín mandaba mensaje por televisión que decía que las nuevas radios ofendían la institución presidencial. Y nosotros decíamos, ¿cómo va a ofender la institución presidencial una radio de los muchachos del barrio? Era imposible. Muy bien, pero ese fue el sentido, digamos, del pueblo en micrófonos, más allá de que viniera la moda de la radio libre de Inglaterra, de la red pirata de Inglaterra, la radio libre de Francia, la red libre de Italia, etc. Nosotros dijimos, sí, estamos lecha. Y algunos fuimos funcionarios que inaugurábamos radios truchas con el intendente del lugar, el obispo del lugar, en algunos lugares lejanos del país, porque eso era lo que había que hacer. Por eso, la invitación a Gabriel Mariotto, interventor del Confero, tiene ese contenido, y yo lo quiero expresar simbólicamente. Porque aquí, en esta noche, en estas mesas, hay muchos compañeros que forman parte de esa epopeya de la democracia, que son verdaderos héroes y líderes de la comunicación popular y nacional, de esa epopeya de la democracia que surge en el año 83. Así que les pido un aplauso de homenaje a todos los radiodifusores truchos que están esta noche presentes. Este es el homenaje de la OEA a todas las radios no autorizadas del país, que ya llegan a casi 4.000 y que son orgullo de todos los argentinos. Muy bien. Como yo sé que él entiende esto y que lo valora, es que lo he hecho para anticipar su presencia esta noche. Así que los invito a escuchar al compañero interventor del Confer, Gabriel Mariotto. Bueno, compañeros, buenas noches. Para mí es una gran responsabilidad estar invitado aquí en la Oestergen. Hace mucho que no vengo, pero siempre lo sigo por internet, con esa posibilidad que ha dado Martín de recuperar la horizontalidad a partir de la tecnología. Pero digo, es una gran responsabilidad porque me ha tocado hablar desde estos 2 meses que estoy al frente del Confer en muchos
muchos auditorios, en algunos lugares más formales, el Parlamento y demás, pero para mí hoy es de verdad, hoy estoy nervioso de verdad porque estoy nervioso. No me pongo nervioso cuando hablo, me gusta, acostumbrado a dar clases, pero hoy estoy nervioso. ¿Por qué? Porque la historia no empieza cuando uno llega. Y hay tantos compañeros, en las mesas, pero tanta historia en las paredes, que a mí me hace acordar cuando uno va a la cancha y el 10 no corre, o el 10 no tira caño. Entonces dice, flaco, esa camiseta la usó el nene Maidana, tenés que correr. Tenés que estar orgulloso de usar esa camiseta, porque tiene una historia, ¿no? Entonces, el jugador que viene de las inferiores, el jugador que llega al equipo, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿Quién no conoce a Maidana? el nene Maidana. El nene Maidana es un gran jugador que tuvo Banfield. Un poco de fantasía. Número 10, que vino de River y que tiene una casa de sombreros al lado del Congreso. El nene Maidana era de galera y bastón, ¿no? Pero bueno, podríamos haber puesto un ejemplo un poco más acorde con estos tiempos. Garrafa Sánchez, el 10 la usó Garrafa. Bueno, entonces el peronismo tiene esa posibilidad. Uno puede estar en cualquier partido político y demás, pero si uno elige la causa del peronismo tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque precisamente estas paredes nos llenan de orgullo. Cada compañero es una expresión de lucha, de cultura popular, de compromiso, de entrega militante. Entonces, por eso duelen mucho más las traiciones cuando se hacen en el nombre del peronismo. Que te traicione otro está dentro de las posibilidades. Ahora, si te traicionan dentro del peronismo es como la traición de un amigo, eso es imposible, el dolor que eso provoca, ¿no? Y de traiciones, lamentablemente, en nuestro movimiento, y sobre todo en los últimos años, hemos tenido muchas. Por eso duele, y por eso el adversario se vanagloria de enrostrarte esa traición, como diciendo, ustedes no son infalibles, ¿no? A ustedes también les puede pasar. Bueno, en este caso es un momento histórico importante con respecto a las comunicaciones, pero me quiero seguir refiriendo a lo que significa estar aquí. Aquí está el compañero León Gisburg, que le ha tocado estar en el Confer, estaba el compañero Julio Raffo, por ahí, que ahora no lo veo, que saben mucho de... se rajó, pero que saben mucho de comunicación. Está Martín, que ha sido nuestro emblema cuando, truchos de toda truchez, pusimos las primeras radios truchas por los años 85, 86, 87 en el conurbano bonaerense, y teníamos un secretario de prensa de un ministerio que nos abría la puerta, digamos. Nuestro vínculo con la institucionalidad era un secretario de prensa del Ministerio de Desarrollo, que era Martín, que era un militante político que tenía la posibilidad de llegar a un espacio y que nos abría las puertas y que nos organizaba y que nos daba fundamentos teóricos y prácticos a la hora de resistir, y tecnológicos también, porque había compañeros que descubriendo 4 o 5, mezclando 4 o 5 transistores o 4 o 5 válvulas, nos hacían salir en las radios truchas. Y entonces nosotros pensábamos, qué lindo que los pibes nazcan con una radio en la esquina, porque que nazcan con una panadería, con una verdulería, con una calecita en la esquina, ya es bueno. Ahora, que tengan una radio en la esquina, los vamos a desmitificar, porque la vecina llegaba a la radio pensando que el locutor, nosotros tenemos el negro González, el locutor, te hacía más alto, te hacía más rubio, te hacía más grandote, te hacía de traje. No, señora, en la radio le pueden mentir con cualquier cosa, dice. Entonces, el pibe que traía los discos a la radio, de Los Redondos de Ricota, o el señor que venía con los discos de Troilo, que no podía escuchar en la FM, que era el servicio complementario de la AM, solo los que tenían una AM podían tener una FM y pasaban los discos de las multinacionales. Entonces, el vecino que venía con sus discos, ya ni cassette ni compact, ¿no? Venía con los discos, generaba dos cosas. Primero, que nosotros nos sentíamos identificados con esa producción cultural, pero aparte el mismo tipo desmitificaba lo que escuchaba en la radio del sistema. Porque si él mismo podía hablar y la señora lo escuchaba, el otro vecino lo escuchaba y parecía como una persona con predicamento, podía dudar del predicamento supuesto que tenían los demás.
Y en el medio apareció el contradiscurso, en el medio apareció hablar del barrio, hablar de los problemas que teníamos en nuestra sociedad, de las virtudes que teníamos, de la organización, de los grupos de teatro, los compañeros que hacen música en las bandas de garage. Y empezó toda una integración muy importante. Hoy estaba escuchando, que tuve la posibilidad de todos esos archivos de FM Ciudades de reconvertirlos en MP3. Y entonces lo tenía en la computadora, en la notebook, y en el confer estaba escuchando el Sindicato del Blues. De repente entra y estaba Tony Mercado, que es un compañero militante y un pintor, que era un artista de garage y un blusero de ley, haciendo el viaje al Dock Sud. Y recordaba que en Tilingos y Guarangos, en Radio Municipal, lo hacía con el Chiqui Falcone, leyendo el Chiqui las poesías y Tony Mercado haciendo blues. Entonces, la contracultura, la expresión de la cultura popular y la contracultura del sistema que dieron las radios de baja potencia han generado realmente un espacio. La posibilidad del ensayo y error, de nunca tener un éxito y, por cierto, nunca tener un fracaso, porque podíamos ensayar sin ponernos colorados, generó toda una expresión cultural que los medios del sistema de última la toman. Y eso fue muy importante, que las músicas nacionales vuelvan a estar en la FM, o empiecen a estar en la FM, salvo el Interregno Malvinas, es realmente un éxito de las radiotruchas. Que descubriesen las radios del sistema el folclore, el tango, el rock nacional, las músicas nacionales, la música latinoamericana, fue realmente un éxito de las radiotruchas. Entonces, hace más de 20 años, 23, 24 años, un poco menos, 23, 23 años, 22 años de la expresión de las radiotruchas. Por eso, desde el Comité Federal de Radiodifusión, que es un organismo del cual nosotros no podíamos pasar ni por la puerta, hoy estamos intentando cambiar la ley de radiodifusión, considerando toda esa emisión comunitaria, toda esa emisión de baja potencia, que tengan un sentido jurídico. Ahí lo veo a Faustino Velasco, que es el único funcionario del CONFER, que en el año 87 llegaba hacia la radiotrucha, tratando de darnos algún piso de institucionalidad, a ver qué podíamos hacer. Y claro, en la locura íbamos a ver a los jueces federales a decirle: señor, a usted le va a llegar una orden de allanamiento del CONFER, usted no nos puede avisar antes, porque si cuando llega la orden usted nos avisa, nosotros sacamos los equipos por la medianera y no nos decomisan. Y el tipo nos miraba, no sabía si meternos presos, pero nos avisaba. No llamaba el juez, pero el secretario, la piba, le decía: avisale a esos muchachos que se le van a sacar los equipos. Entonces, todo eso, toda esa experiencia, porque hay un gobierno que ha tomado una decisión muy firme de hacer lo que hay que hacer, lo que alguien tenía que hacer alguna vez a costa de la tapa de los diarios del día siguiente. Bueno, me tocó la posibilidad de estar en el CONFER y quiero estar a la altura de las circunstancias con respecto a la unidad básica de origen, que son las radiotruchas, de la cual nos formamos con un grupo de compañeros. ¡Bravo, compañero! Digo unidad básica de origen porque en esas emisoras y en los años 86, 87 estaba Marechal, Jaurecho, Homero Mansi, Scalabrini, estaban los nuestros, estaban toda nuestra cultura popular, todos nuestros grandes pensadores y toda la expresión de nuestros barrios. Así que yo recupero, rescato, y creo que es un valor esencial para la comunicación y para la horizontalidad de la comunicación tener ese tipo de emisoras. Que por suerte la tecnología ha llegado con más posibilidades, y lo que antes eran radios de FM hoy también pueden ser televisoras de baja potencia, pueden ser televisoras de mediana potencia. Esto de la digitalización nos permite realmente creer en que la democratización de las comunicaciones es posible, como Internet, ¿no? Uno hablaba de Internet igual globalización, globalización igual unificación, y sin embargo Internet hoy, y Martín ha sido un cultor de eso, es producto de la horizontalidad.
unos pocos podían emitir con las antenas, con los equipos, y muchos receptores de radio o de televisión podían escuchar. Entonces se restringía la emisión. Pero Internet nos permite que aquel que recibe también puede emitir, y eso genera un revuelo muy importante, muy interesante. Entonces, globalización es también existir en ese mundo global, pero desde tu propia identidad. Y la posibilidad que tenemos desde Internet es expresar nuestra propia identidad. Si nosotros podemos hacer algo medianamente parecido con la digitalización, recuperando frecuencia, para que haya muchos más espacios para emitir, me parece que vamos a estar por el camino de la equidad y de la pluralidad, que es lo que tenemos que garantizar. Lamentablemente, hace 25 años que intentamos y que las presiones pueden más que la voluntad política. Pero, como diría el Beto Surey, tenemos 25 años más en el lomo y tenemos 25 años más de frustración para no caer en los mismos errores. Entonces, nosotros insistimos en nuestros conceptos políticos y tratamos de adelantarnos un par de jugadas a las presiones clásicas de aquellos poderosos del sistema mediático que no han revisado sus estrategias, que siempre se han achanchado, porque siempre amagaron extorsionando la política, y la política se les rindió a los 30 segundos del primer round. Nunca tuvieron que ejercitar un debate político, porque siempre les fue fácil. Ellos instalaron la agenda, extorsionaron a la política y la política se les rindió, porque al otro año había una elección y porque tenías que volver a tu pueblo, y en tu pueblo te difamaban, te destrozaban, te estigmatizaban y no podías ganar una elección nunca más. Entonces les fue muy fácil presentar en la agenda los temas que la política se rendía. Entonces, para vencer esos 25 años de frustraciones, recordemos que en el 85 ya había presentado el proyecto de radiodifusión y de distintos partidos políticos, pero nunca el Ejecutivo se comprometió con la fuerza que se está comprometiendo en este tiempo. Y solo desde un Ejecutivo fuerte se puede vencer esa presión y ese dominio. Y ya que el hecho de que el Ejecutivo se haya parado en la mitad del ring hace que ese gran campeón tenga que bailar y le entran las manos y ya no ganó en los 30 segundos del primer round. Los rounds están pasando, estamos en el tercero, en el cuarto round, y ya el ringside y la popular ve que el campeón retrocede mal, que le entra en las manos, que es un gran campeón, que te puede sacar, pero que no es el imbatible, no es un campeón imbatible. Y por otro lado, desde el centro del ring, lo que se está haciendo es tratar de no ganarle a ese campeón del Consejo, sino recuperar el buen boxeo, recuperar a Cirilo Gil, a Loche, a Gustavo Valla, a la Escuela Mendocina, recuperar el arte de boxear, el arte de recuperar la comunicación popular y plural para todos. No hay que ganarle el título a ningún campeón inventado por las páginas de su propio diario. Hay que recuperar el arte de la comunicación. Por eso, la ley de radiodifusión no tiene ninguna referencia en contra. No estamos pensando en ningún grupo en particular, estamos pensando en una comunicación plural, horizontal, que adecue Argentina a la legislación más avanzada de los países centrales, que esos mismos diarios siempre glorifican cuando tienen que hablar de los modelos de países, pero que quieren ocultar cuando se habla de comunicación. Porque a las leyes de libertad de expresión que hay que garantizar, hay que cruzarle leyes antimonopólicas muy fuertes. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en Holanda, pasa en España, pasa en Francia. Sin embargo, cuando leemos las editoriales de los suplementos Recoleta que tiene el Gran Diario, dice que la mejor ley es la ley que no está escrita. Entonces yo les preguntaría a los diarios centenarios de los próceres de la oligarquía, ¿qué pasa con los países centrales que ellos tanto defienden? ¿Por qué no transcriben en sus páginas esa ley? Porque han bajado tanto el nivel de debate, porque están tan acostumbrados a no debatir de temas de comunicación, que nosotros tenemos que saludar este tiempo, porque en el debate tenemos muchos más argumentos que ellos. Ellos bajan el nivel del debate. Ellos llegan a decir, ¿por qué
el Estado tiene que proponer 5 canales de noticias en todas las grillas si el habitante de Perico en Jujuy quiere ver un solo canal de noticias. Eso es el argumento de los abogados que defienden los intereses de las empresas monopólicas. Entonces uno se pregunta, de ser verdad que el ciudadano de Perico quiere ver un solo canal, es porque hoy ve un solo canal. Es deber del Estado ofrecerle 5 y que el hombre en el control remoto elija el canal que quiera. Y frente a un argumento tan pavo como este, los tipos ya no tienen más argumentos para plantear. Porque si el diario Centenario escribe la editorial de la ley mejor es la ley que no está escrita, ¿qué podemos pensar del gerente que defiende los intereses del grupo? Entonces, ¿qué pasa hoy con la grilla de canales? Resisten poner la grilla de los canales de televisión, porque resisten aceptar que el Estado tiene que intervenir para dar equidad, para dar posibilidades de libertad de competencia. La Argentina, el sistema de cable ha sido muy difundido y las empresas de cable tienen la particularidad que distribuyen señal, pero que a su vez producen su propia señal de noticias habitualmente. Entonces privilegian su señal en detrimento de las de la competencia. Entonces cuando el Estado quiere decir, señores, ¿por qué el habitante de La Matanza tiene que ver distinta televisión que el habitante de Capital o el de Córdoba o el de Mendoza? Y empezar a ordenar la grilla de canales para que todos los canales de noticias estén juntos, los canales del Estado en un lugar privilegiado y las señales de aire de las áreas de cobertura donde el cable emite, ya eso le parece que es una afrenta muy grande, entonces no aceptan ponerlo. Hoy hablábamos con León Ginsburg, que él planteaba una resolución que él tenía firmada desde los años 97, en donde coincidíamos en el registro de señales de cable. Todas las señales, las que se generan en la Argentina y las que se generan en el exterior, tienen que tener un registro en nuestra patria, tributar impuestos en la Argentina, y a su vez el Estado debería ordenarlas por género, para que todos los habitantes de la nación que tienen la televisión por cable pudieran acceder a esa misma posibilidad. Y no que veamos en el SAPI inducido lo que la empresa monopólica pretende. El Estado es un socio silencioso de ese desarrollo, porque hace 8 años que no vende pliegos para cables. Entonces, cada frecuencia o cada titularidad de frecuencia vale fortuna. Si ellos son los adalides de la libre competencia, ¿cómo no vamos a dar competencia? Entonces, recuperemos ese concepto. La competencia hoy para nosotros es un beneficio a la pluralidad de voces. De nada nos va a servir que no podamos cambiar la ley de radiodifusión y que lleguen las nuevas tecnologías con la digitalización para que se concentren en las mismas manos que hoy tienen las 24 o muchas más licencias. Entonces, que haya más jugadores en el campo. Entonces, ¿qué dice ATA? La Asociación de Televisoras Argentinas firma, solicita diciendo el problema es que van a ingresar más jugadores. Por suerte, cuando instalamos el debate, sale con crudeza la mediocridad argumental que tienen los sectores de poder. Nunca han podido argumentar, porque siempre la política se les había rendido antes. Entonces, a esa firmeza que tiene la Presidenta de la Nación y que conduce Néstor Kirchner con mucha responsabilidad, dando cuenta que es momento, que alguien lo tiene que hacer, que alguien tiene que comerse la tapa del diario del otro día, muy crítico, y que tiene que potenciar absolutamente todos los problemas que tiene el gobierno. Fijémonos, bueno, el tratamiento del campo, ¿no es cierto? Pero mientras se trata el campo se olvidaron de la inseguridad. Parece que en la Argentina no hay más inseguridad. Digamos, si mañana se arregla el campo, seguramente vuelven los secuestros, los choreos, los asesinatos. Digamos, de repente, ¡pum!, se borró la inseguridad en la Argentina. Porque el paradigma y la agenda la marcan 4 o 5. Entonces, ¿cómo hacemos para discutir la agenda? Y bueno, la política tiene que discutir la agenda a los medios de comunicación. Fueron muchos años donde los medios de comunicación instauraron la agenda política. Porque cuando Carlos Corach respondía en la puerta de su departamento en conferencia de prensa todas las mañanas, lo que estaba haciendo era responder la tapa de los diarios, no instaurar una acción desde la política. Respondía a la agenda que le marcaban los grandes medios de comunicación.
Eso también nos llevó a la crisis terrible del 2002. Pero de esa crisis salió un nuevo emergente cultural que recuperó valores y memoria de la construcción política propia y nuestra, esa construcción política que durante largo tiempo nos descalificó, o los medios del sistema descalificaron diciendo ustedes se quedaron en el 45, entonces el 45 volvió a tener sentido, todo eso mismo que nosotros pensábamos y que nos hicieron peronistas volvió a tener sentido después de la crisis del 2002, hubo un emergente político que fue Kirchner, y la acción política saca a la sociedad de las crisis, no las operaciones de prensa ni la agenda mediática. Entonces, una acción política no tenía anticipo de los medios. Ningún medio dijo que se le iba a pagar al Fondo Monetario Internacional. Un día fue, se resolvió el tema con el fondo y después los medios opinaron. Pero se terminó la operación política ni el anticipo de los medios de comunicación acerca de lo que tenía que haber, de lo que tenía que hacer una sociedad para salir de la crisis. Entonces, esa tensión entre el gobierno, política y medios de comunicación aparece en la disputa por la agenda. Y bien hecho, que aparezca y que siga habiendo disputa, que siga habiendo tensión. Aquellos diputados de la oposición que sí están preocupados por la tapa del diario del otro día, porque la única forma que tienen de sumar votos es con, digamos, siendo amanuenses de los gerentes de los medios, plantean que no se puede tratar la ley de radiodifusión porque hay crispación. Y claro, ¿qué quiere? Tiene que haber crispación. Digamos, tiene que haber crispación entre los medios y el gobierno. O quieren que haya la unidad de concepción que había en la época de la dictadura, donde las tapas tenían que ver con lo que marcaba Videla. Ahí no había crispación. Ahora, ¿pretenden eso? Nosotros vamos a vivir en la crispación. Ahora, queremos crisparnos con muchos más actores, no con uno solo. Que no haya uno. Que haya tensión entre muchos casos. Y en el medio, cuando hay mucha tensión, hasta seguramente va a haber algún compromiso, que es lo que está ausente de los grandes medios de comunicación. No reconocen la posibilidad de comprometerse con causas, aunque cuando no sean las propias. Entonces, decía un periodista que puesto en boca de ese periodista vale más que puesto en boca de cualquier militante nuestro, decía Ernesto Tenenbaum, contaba una historia que él tuvo un conflicto con el presidente Kirchner y que Kirchner no lo quería recibir. Lo despreciaba, decía, no, con ese pibe no hablo porque es un irreverente. Se ve que fue Kirchner a un programa de televisión donde también trabajaba Tenenbaum, el conductor le hace una pregunta a Kirchner y la cámara lo enfoca a Tenenbaum, que estaba fuera de plano, y Tenenbaum se estaba riendo de algo. Y Kirchner, cuando ve la grabación, dice, ese pibe se ríe mientras yo contesto, es un irreverente, si tiene algo que decirme que me lo diga en un debate. Y Tenenbaum dice, yo me estaba riendo de otra cosa, de un chiste interno, pero bueno, Kirchner pensó que me burlaba de él y no me quiso recibir más por irreverente. Hasta que consiguió encontrarse nuevamente, ¿no? Y dice, no, vos sos un irreverente. No, le explicó que él no había tenido otra intención, de que no se estaba burlando de él. Dice, pero de todas formas, presidente, usted no se tiene que enojar porque el periodismo tiene que ser crítico. Nosotros somos críticos por naturaleza, siempre tenemos que posicionarnos frente a los hechos. Si a mí me hubiese tocado cubrir el cruce de San Martín, lo hubiera criticado, porque ese es el rol del periodismo. Entonces Kirchner lo miró, dicho por Tenenbaum, ¿no? Y dice, pibe, nosotros estamos cambiando la historia y vos jugás a ser periodista. Entonces, puesto en Tenenbaum, vale mucho más que en cualquier militante. ¿Por qué no se pueden comprometer los periodistas con causas? ¿Por qué nuestra sociedad, y los sectores medios de nuestra sociedad, están o han diseñado medios de comunicación que sean objetivos e independientes? Parece una cucarda que tiene, independiente de los reyes de España, objetivo de no sé qué. Entonces, no es culpa de la prensa ocupa ese rol que la sociedad le está dando. Pero hay otras sociedades que se han ordenado distinto en cuanto a los medios. Los Estados Unidos tienen medios que declaran en su editorial que este año vamos a apoyar en la interna demócrata a tal candidato. Entonces el lector no es un desprevenido que lee un diario objetivo, sabe qué medio está leyendo. En España, El País es el órgano de difusión del socialismo, o el socialismo es el órgano de aplicación del país, ya no sé quién escribe primero. Y El Mundo es del PP y el ABC es monárquico.
Y en Uruguay hay prensa del Frente, prensa de los blancos y prensa de los colorados. En la Argentina somos todos objetivos. Entonces, yo no le echo la culpa a los medios. Digo, recuperemos la militancia, recuperemos la expresión, ampliemos la oferta mediática y empecemos a tener medios más previsibles. Porque ahí se engrandece el debate. Si uno opina desde un lugar y el lector, digamos, o aporta a ese lugar o se diferencia de ese lugar, pero en un debate un poco más profundo. Sin embargo, claro, el orgullo de los medios es ser objetivos. Esa objetividad que llena de operaciones políticas la tapa de los diarios. Porque que la Presidenta de la Nación haya tenido que decir en el Salón Blanco que a Romina Piccolotti le pegan porque haya mandado una inspección a papel prensa, nos tiene que hacer sentir que somos todos unos giles cuando leemos el diario y decimos, mirá vos, la Romina Piccolotti tiene un hermano que es playboy, porque no decía otra cosa. Decía que tenía un hermano que se acostaba tarde y que a veces llegaba tarde al laburo. Digamos, esa era la gran operación política contra Romina Piccolotti. Entonces, la estigmatización. Entonces, nosotros estamos en una etapa que valoramos y que estamos muy contentos de poder aportar al concepto que marca Cristina Fernández de Kirchner, que sigue permanentemente la vocación de cambiar la ley de radiodifusión. Aunque sea lo último que haga, voy a cambiar la ley de radiodifusión, pero esa entereza militante, esa valentía, a nosotros nos llena de satisfacción poder colaborar a esa decisión. Y creo que necesitamos de la militancia de todos los compañeros, de una trinchera, ¿viste?, permanente en la militancia que nosotros sabemos hacer, que es infalible y que de boca en boca, de poder recusar aquellos argumentos que marcan los grandes medios de comunicación, de poder resignificar las operaciones de prensa que nos instalan desde la televisión, desde las radios. Qué difícil que es cuando, claro, el otro día en el PJ decíamos que después del 41-61 la resistencia peronista pintaba contra la desinformación tiza y carbón. Entonces era posible, claro, había desinformación o de la Radio Colonia, las milongas, ¿no?, la radio del Uruguay, cual gusano venenoso, lanzaban sus noticiosos llenos de odio y rencor. Digamos, como la cultura popular lo tenía identificado. Entonces, contra la desinformación tiza y carbón. Pero había una radio, había un diario, había un canal de televisión por ahí. Pero que un mismo grupo tenga la agencia de noticias, el diario con el título de la mañana. Ahora, a mí me gusta poner el ejemplo de en el invierno va a faltar el gas, seguramente en estos días va a aparecer. La agencia te lo pone a las 7 de la tarde. El diario a las 5 de la mañana, en la Argentina va a faltar el gas, en el invierno falta el gas. La radio de AM, la radio de FM, a las 6 de la mañana, a las 7, el informativo en la Argentina va a faltar el gas. El canal de cable, todo el día hasta la noche. El noticiero del mediodía del canal abierto, todo el tiempo la radio AM y FM. Y a la noche Santo Biasat diciéndote en la Argentina va a faltar el gas. No hay tiza y carbón que resista tal operación de grupo y de holding mediático. Por eso necesitamos doblegar la tiza y el carbón, doblegar nuestra militancia, estar atentos, tratando de desenmarañar la argumentación de los holding y esperando una ley de radiodifusión que permita la pluralidad y que muchas más voces se puedan expresar. Este es el tiempo donde estamos. La difamación está en el umbral, se está viniendo, va a venir, van a venir cualquier tipo de improperio, cualquier tipo de descalificación. La vamos a aguantar como militantes y con la compañía y el acompañamiento de todos los compañeros que estamos preparados para eso. Y ahí le vamos a dar la batalla a ellos también. No la tienen tan fácil. Ese campeón, digamos, a Pipino ganaba por nocaut en el primer round, ¿viste? Le ganó a la Pantera Tucumana, lo tiró del ring a Saldaño. Bueno, se le plantó el flaco Tommy Herr y lo noqueó. A Campanino. Saldaño había peleado con Mantequilla. Exacto, a Campanino, al zorro de las Pampas, es cierto. Entonces, cuando se le plantó Tommy Herr, lo puso. Nosotros no creo que tengamos la piña de Tommy Herr, pero tenemos las convicciones de una comunicación distinta y entendemos que ese campeón va a tener que adecuarse a vivir
en democracia como corresponde en una sociedad que hace 25 años que espera la ley de radiodifusión. Por suerte, los ejemplos que tenemos de lucha y de militancia son muchos. La coherencia de muchos compañeros. Ahí está el gallego Cantariños y los compañeros del SAT que han resistido heroicamente las privatizaciones. Han resistido heroicamente. Por suerte, no han llegado a los medios nuestros, al medio del Estado, a Canal 7, producto de esa militancia. Y hoy contar con esa experiencia de lucha para nosotros es muy importante. Las universidades, los compañeros de los gremios, los productores independientes, las provincias desde su lógica de recuperar la identidad federal y la producción, realmente yo creo que es un equipo que está bastante bien, que es un equipo que está para el campeonato y que la ley de radiodifusión, Cristina Fernández de Kirchner la enviará al Parlamento con ese peso específico que tiene el Ejecutivo en 30 días. Y habrá que esperar que en el Parlamento empiecen a sancionar esa ley, como en algún momento quisieron sancionar la ley gorila de Mucci, de la reforma laboral, que se encerraron en debates de días y días en diputados y en senadores y por suerte no la pudieron sacar. En este caso la vamos a poder sacar, pero hay que tener ese mismo tratamiento, días y días debatiendo, filmada en directo, que todo se argumente, pero que no duerma en los cajones de las comisiones. Ya sabemos que ese es un artilugio que ellos tienen de hacer dormir en el Senado. Que venga con el peso del Ejecutivo a nosotros nos garantiza que va a tener un pronto tratamiento, que se debata mucho. Ya ahí nosotros ganamos, si instalamos el debate en la agenda ganamos. Así nos pasó con y para terminar, un párrafo al Observatorio de la Discriminación en los Medios. ¿Cómo? Porque ese fue el origen, ¿no?, de esta instancia. Se instaura el Observatorio de la Discriminación en los Medios para cubrir el tratamiento del campo. Sin embargo, la crítica fue feroz desde los medios del sistema y operaron groseramente, le quitaron el concepto de discriminación. Ellos hablan, al día de hoy, del Observatorio de Medios, no de la discriminación, haciéndonos ver como que somos unos vigías que queremos mirar los contenidos, bueno, nada más lejos de la realidad. Es el Observatorio de la Discriminación en los Medios, porque el Pacto de San José de Costa Rica, en la Declaración de Principio de Libertad de Expresión, dice que no debe haber censura, que no debe haber monopolios ni oligopolios y que tampoco debe haber discriminación para que realmente funcione la libertad de expresión. Y la cobertura que han tenido los medios del sistema, de las plazas, la de apoyo al campo y la de apoyo al gobierno, han sido profundamente discriminatorias, porque hasta en la selección de personal son muy puntillosos los muchachos del sistema y ya están eligiendo y formando incluso periodistas que coinciden con su pensamiento, que siguen con fruición el pensamiento del patrón. Entonces, no les costaba nada decir, se va la gente de la plaza y vienen los piqueteros. Entonces, para ellos no tienen ninguna carga discriminatoria. Entonces decimos, señores, está el ejemplo ahí. Gente también incluye a los piqueteros. Hay gente de traje, de saco y corbata, sectores medios altos con hijos que no quieren tener problemas con esos piqueteros. Faltaba decir con esos negros. En algún momento hasta incluso lo han dicho. Entonces, el Observatorio de la Discriminación trata que se reflexione para que el habla común, despectiva, prejuiciosa y que produce permanentemente juicios estéticos de los sectores medios, a la hora de utilizar un medio de comunicación, sufra una reflexión, por lo menos, para que ese gorilismo, esa tilinguería, ese desprecio por lo propio, por lo pronto, tenga una elaboración intelectual y no caiga en un concepto discriminador con tal de no faltar a la libertad de expresión. Bueno, para ellos eso fue una gran afrenta y trataron de destrozarlo. Y cuando ellos quieren destrozar y los quieren estigmatizar como cercenadores de las libertades de prensa, aparece la posibilidad de decir lo que no quieren hablar es de la ley de radiodifusión. Cada vez que se instala un tema de medios, ellos lo quieren sacar de la cancha porque lo que no quieren hablar es de la ley de radiodifusión. Y ahí la Presidenta de la Nación recupera el concepto político y dice ley de radiodifusión aunque sea lo último que haga. Ley de radiodifusión ya
y no va a ser lo último que haga la presidenta, va a ser las bases para una sociedad más democrática y para que podamos expresarnos, para defender la pluralidad de voces, y como nosotros tenemos una historia de lucha y de militancia muy grande, en la pluralidad la causa nacional y popular siempre triunfa. Muchas gracias. Para usar tu paradójica comparación del boxeo y los medios, ¿vos qué crees que tiene que hacer el gobierno en estas circunstancias? ¿Ser Loche o la Pantera de Detroit que nombraste recién cuando mató a Pipino? La mezcla. No, yo creo que Dale agacharse. Ahí tiene que darle agacharse. a veces Cassius Clay, ¿no? Que pegaba y retrocedía un poquito, pegaba y retrocedía. Pero no, yo creo que lo que tiene que hacer es ganar la pelea. La tiene que ganar. Si pelea bien y pelea con estilo, va a ganar y va a gustar. La cintura. Pero sí, yo creo que tendría que ser como Clay o como Monzón, pegar y retroceder, porque acá no tiene un enemigo, digamos. Tiene que hacer digamos, el enemigo aparece, está omnipresente. Si nosotros solo pensamos en él, nos vamos a equivocar, vamos a hacer una ley a la medida del enemigo. El enemigo ya tiene leyes que se llaman como él. Cuando hubo que salvarlo de la crisis financiera por la cual estaba atravesado, hizo la ley de ellos. Nosotros tenemos que hacer una ley de comunicaciones que anticipe la digitalización y que no tenga como adversario a nadie. Si no, estaríamos sesgándonos, nos estaríamos comiendo la pelea. ¿El gobierno comunica bien o bien? El gobierno salió de una crisis muy grande en los primeros 4 años, y yo creo que todavía no ha pensado una política de comunicación. Ha pensado una política de acción fuerte, pero faltan medios y también falta quizá sutileza a la hora de comunicar, ¿no? Yo creo que deberíamos ganarle en argumento a aquellos sectores medios no peronistas, prejuiciosos estéticamente y gorilas, que nos apoyaron en algún momento. Entonces, recuperar la argumentación. Los medios del sistema siempre eligen a los compañeros que por sus gestos ahuyentan a los sectores medios, más allá de lo que digan, más allá de la argumentación. El prejuicio estético es el que está funcionando, entonces las producciones de televisión siempre eligen a los 2 o 3 compañeros que tienen mucha militancia, que muchas veces argumentan muy bien, pero que en el prejuicio estético de los sectores medios ni siquiera lo van a escuchar, ya lo van a categorizar como perdidoso del debate antes de escucharlo. Entonces invitan a un diputado del ARI, que es formal y se viste bien y tiene saco y habla reflexivamente, y nos invitan a un compañero nuestro que dice 28 palabras por segundo. Entonces siempre tiene razón el diputado gorila. Entonces nosotros creo que tenemos que sacar a la cancha grupos de compañeros que argumenten con el formato de los sectores medios y con la profundidad de nuestro movimiento. Quería hacer una pregunta a él. Vos hablaste de la comunicación digital, es la que se viene, integrada, canales de televisión, radio, internet, todo en uno. Así como en algún momento se discutió si íbamos a tener sistema PAL, o sistema NTSC, o SECAM, lo que se está discutiendo ahora es si vamos a tener el sistema que se llama IPv6, que es un sistema que permite infinidad de cantidad de direcciones de Internet, y no como ahora que la mitad de las direcciones de Internet son solamente de IBM y el resto del mundo. Esa discusión es súper importante, porque si se instala el sistema IPv6, cada pyme va a poder tener en su computadora un server y va a poder emitir. Si no se instala el sistema IPv6 y se sigue usando el sistema que está ahora, las empresas argentinas van a estar siempre dependientes de los proveedores de Internet.
Entonces la libertad va a estar limitada por las cuestiones técnicas. Y eso, qué sistema se adopta, lo van a decidir ustedes. ¿Se ha discutido ese tema? ¿Qué posiciones tienen ustedes con respecto a eso? Sí, con respecto a IP, nosotros no discutimos con respecto a la digitalización de las frecuencias. De Internet nosotros no discutimos, deberíamos discutir, pero no es eso no es radiodifusión, es telecomunicación. Lo que está pidiendo el CONFER en el anteproyecto que estamos elaborando es ingeniería del espectro, para poder dar cuenta no solo de la política, sino también de la técnica, de la ingeniería que necesitamos para la digitalización de la frecuencia. Pero estamos hablando de dos cosas distintas. Es lo mismo, o va a terminar siendo lo mismo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, la televisión digital va a terminar siendo mandada a una dirección IP. Internet y televisión va a hacer lo mismo. Bueno, si no lo tienen en cuenta, vamos a cometer un grave error. Nosotros, por lo pronto, vamos a resolver, aportar a resolver el tema de la digitalización de la frecuencia. Y están sentadas las bases en la nueva ley para poder ordenar, para poder legislar sobre contenidos acerca del canal incluso que se utilice en Internet. Entonces, en la medida que se difundan datos es una cosa, en la medida que haya una programación estable, eso sería comunicación, y ahí vamos a legislar nosotros. Eso está en el anteproyecto de ley. Ahora, con respecto al desarrollo de Internet, yo creo que la Comisión Nacional de Comunicaciones tiene que intervenir. Nosotros tenemos una herramienta que ha recuperado el Estado para sí, después de haberla dilapidado, que es el correo. Y si el correo llevó adelante el telégrafo por los principios del siglo XX, 1911 y demás, tendría que tener un desarrollo propio de conectividad. Entonces, nosotros aportamos a ese aspecto. Entendemos que la conectividad no puede ser llevada adelante en nuestra patria por las empresas de servicios extranjeras, porque después califican de spam a la ANAC y PO. Entonces, nosotros tenemos que tener conectividad. Ahora, la ley de radiodifusión va a resolver la digitalización de las frecuencias y va a poner el ojo en los contenidos que puedan tener los medios de comunicación que utilicen Internet como canal. Compañeros. No, quería preguntarte qué experiencia te dejó el tema de Canal 7 en San Rafael. No se escucha. Canal 7 en San Rafael. Bueno, fue una experiencia interesante, como un pueblo se moviliza para tener algo tan simple como una señal del Estado, ¿no? Una señal del Estado que se pone en San Rafael y que los medios monopólicos de la región no quieren que se emita desde el canal del Estado, ¿no? Entonces, digamos, algunos jueces son de temer. En algunas provincias argentinas, algunos medios del sistema dan cuenta que se compran pibes, ¿no? Que se compran chicos y que se venden acá, en Buenos Aires o en el exterior. También se compran cautelares, como si se compran pibes, ¿cómo no se van a comprar cautelares? Entonces algunos jueces te dan algunas medidas cautelares que son realmente de temer, pero que anteponiendo una acción del Estado para revertirlo, se puede revertir rápidamente. Y en muchos casos esa acción jurídica viene acompañada de una movilización muy grande de la sociedad. Y eso es lo que te da más fuerza. Y en San Rafael fue brillante como compañeros que trabajaban en las cosechas venían en bicicleta 50 kilómetros para decir el único canal que podemos ver es el canal 7, así que por favor pónganlo. Y se hizo una gran participación, fue muy importante, nos sirve como antecedente para poner en la agenda los temas de medios, pero se ha logrado doblegar eso y quedó realmente en ridículo la posición absurda de querer eliminar el medio del Estado. Los compañeros vinieron hoy de San Rafael Mendoza, así que le damos la bienvenida y le agradecemos a los compañeros. Dos últimas acá, Carlito Valenzuela y el compañero. Marino, mira, todos sabemos que el grupo tiene una gran capacidad de lobby. Y esa gran capacidad de lobby fue la que provocó que durante varios meses se estuviera discutiendo el tema de la distribución de los canales en la grilla de los cables.
cosa que ellos defendían a rajas hinchas, porque ellos sostenían de que el Estado no tiene derecho a meterse dentro de la distribución de las grillas. Y defendieron dentro de eso un tema muy particular que no entiendo por qué, seguramente vos tenés una explicación, por qué se mantuvo en la última resolución, que es la no inclusión de los canales UHF en la distribución de los canales abiertos, dentro de las grillas. Es buena la pregunta. La experiencia de los canales de UHF, que no está del todo difundida en el país, lamentablemente, como correspondería, por eso hay que abrir esas bandas, hay que generar ese dividendo digital para avanzar en la digitalización hacia los canales de UHF, no fue incorporada, no está muy difundida, digo, no está tan difundida como merecería. Nosotros no la consideramos para no entorpecer la aplicación de la norma, quisimos hacer una norma simple y de fácil aplicación. El objetivo es que se cumpla, el Estado no va a retroceder 1 milímetro en su obligación de dar equidad a la hora de todos los televidentes del cable, y una vez que todos se ajusten a derecho, vamos a abrir un registro de señales de cable donde se va a privilegiar a las señales de generación local, ya sea en VHF o en UHF, para que formen parte del mismo segmento. Pero no nos quisimos meter con ese tema porque en algunos distritos se iban a entorpecer. No hay lugar. En algunos distritos no nos daba la suma. Pero no, digamos, fue racionalmente que lo dejamos afuera para no complicarnos en la implementación de la medida. Gabriel, hablaste en tu disertación de prácticamente una batalla contra los monopolios y los oligopolios. Pero, bueno, recordemos que hace poco también el gobierno prorrogó por 10 años más las licencias, donde se beneficiaron también estos monopolios y oligopolios. Hoy los trabajadores estamos sufriendo un reacomodamiento de estos oligopolios, de estos monopolios, como son el Grupo Multimedias América, Vila Manzano de Narváez, o el CIE de México, o Prisa de España, están echando como moscas trabajadores a la calle. Con lo cual estamos en un problema realmente gravísimo, porque el trabajador que se va a la calle no consigue trabajo fácilmente en otros medios, y además se encuentra con que muchos de esos medios siguen en manos de estos monopolios, con lo cual no lo echan de un solo medio, sino que lo echan de decenas de medios. Sabemos que el Grupo Vila Manzano está comprando medios en todo el país, lo mismo está haciendo Prisa, lo mismo hace el CIE. ¿Qué piensa hacer la autoridad de aplicación mientras tanto? Porque sabemos que la ley puede salir de aquí a un año o más, mientras dura el debate en el Congreso, y mientras tanto estos tipos siguen ejerciendo este tipo de prácticas. Bueno, Martín me soplaba multiplicación de medio, multiplicación de laburo. Yo lo voy a copiar y lo voy a responder. Si la ley sale dentro de un año, no sale más. Si la ley no sale ahora, no sale más. Así que si sale dentro de un año, no hay ley. Así que no, esa posibilidad, no digo que no la evaluemos, pero no es la que políticamente vamos a aceptar, digamos. Nosotros entendemos que este es el tiempo de la ley, la presidenta entiende que este es el tiempo de la ley, y los 25 años de experiencia nos indican que este es el tiempo de la ley. Si va a esperar un año más, no hay ley de nada. Hay que ajustarse a derecho. Yo digo que sabemos de esas expulsiones de compañeros en las fuentes de trabajo, las conocemos, y hay que ajustarse a derecho. El Ministerio de Trabajo tiene que trabajar. Yo lo que digo es que los monopolios y oligopolios atentan contra la libertad de expresión y atentan contra la libertad de trabajo. Entonces, tiene que haber un marco jurídico que impida los monopolios, como pasa en los Estados Unidos, como pasa en Inglaterra, como pasa en Francia, como pasa en esos países. Y las políticas empresariales con respecto a los laburantes, ustedes la conocen mejor que nosotros. Pero en este caso contarán con el Ministerio de Trabajo. Ahí nosotros, desde el CONFER, no tenemos herramientas directas
para operar al respecto. Pero sí, bueno, una política global de medios de comunicación, hay que proteger a los trabajadores, pero desde el CONFER concretamente, frente a un despido, nosotros lo que vamos a hacer y lo que hacemos desde el CONFER, por lo pronto en estos 2 meses que estoy, le hemos enviado multas a todos los medios de comunicación que nos enviaban desde el año 2005. O sea que nosotros le estamos poniendo la presión que le compete a los medios de comunicación como marca la 22285, que es la ley que ellos respetan.